Buen día, buena tarde y muy buenas noches, estimados y estimadas hermanos y hermanas. Una vez más nos conectamos con ustedes a través de su canal, Escudriñando la Palabra. Recuerden que la intención de este canal es compartir con ustedes temas bíblicos, pero que tienen que ver también con algunas realidades de las iglesias, algunas realidades de nuestra sociedad. Es escudriñar la palabra acerca de qué dice sobre determinados temas. Es escudriñar la palabra sobre ciertos temas que iluminen nuestra práctica, que iluminen nuestra vida discipular, que iluminen nuestra vida de iglesia. Esa es la idea. Y por eso entonces les invitamos a que nos acompañen, se suscriban, nos den like, nos digan sugerencias, comentarios, críticas también. Estamos anuentes a recibirlas. Soy de la convicción que nadie absolutamente en el mundo evangélico habla ex cátedra, ni tampoco nadie en el mundo evangélico es una vaca sagrada que no pueda ser cuestionado, que no pueda ser interpelado, que no pueda ser preguntado. Así que este canal está abierto a todas las sugerencias, recomendaciones, críticas que ustedes nos hagan para mejorar. Hoy vamos a tratar un tema precisamente, usted ha escuchado muchas veces decir que la iglesia tiene que ser neutral, que el cristiano o la cristiana evangélica tiene que ser imparcial. Eso me ha llamado poderosamente la atención siempre desde que estaba ejerciendo el pastorado y he llegado a la conclusión al ver el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo que eso es una falacia, que esa es una enseñanza equivocada, lamentablemente. La iglesia cristiana y el cristiano o la cristiana no puede permanecer neutral, no puede permanecer imparcial ante las realidades que le rodean, ante las situaciones justas o injustas que le rodean. Y precisamente lo queremos mostrar. No decimos demostrar porque ahí está en la Biblia. Queremos mostrar a través del ejemplo de nuestro paradigma, a través del ejemplo de nuestro modelo a seguir como es Jesús de Nazaret, cómo nuestro Señor Jesucristo no fue neutral, no fue imparcial, no fue indiferente a las distintas situaciones que le rodearon. Y lo vamos a hacer a través de cómo las actitudes, las posturas, las alternativas que Jesús planteó a los diferentes grupos sociales, grupos socioreligiosos que estaban cuando Jesús realizó su ministerio. A ustedes hemos oído hablar de los saduceos, de los fariseos, de los esenios, de los celotas. Hemos oído hablar de los Herodes, ¿verdad? Herodes Antipas. Hemos oído hablar de esos personajes, los hemos leído en los evangelios. Precisamente ante ellos Jesús mostró su no neutralidad, su no imparcialidad, su no indiferencia. Y es partiendo del ejemplo de nuestro máximo modelo en la vida cristiana, en la vida discipular, en la vida pastoral y en la vida eclesial, como es nuestro Señor Jesucristo, que queremos mostrar esta tesis. No podemos ser neutrales, no podemos ser imparciales, no podemos ser indiferentes, amados hermanos y hermanas. Iglesia, no podemos ser así. Veamos cómo se comportó Jesús. Jesús no fue neutral ni imparcial, más bien rechazó el poder político religioso. Y estoy usando una palabra fuerte, yo sé, y lo hago adrede. Rechazó el poder político religioso. Los saduceos, el grupo de los saduceos, y lo vamos a hacer viendo cómo fue la actitud, la posición, la crítica que Jesús hace ante el grupo de los saduceos. El grupo de los saduceos, podríamos decir hoy, en palabras, digamos, contemporáneas, que era el grupo mejor posicionado en la sociedad israelita. El grupo de los fariseos, fíjense que era el grupo que se codeaba con los grandes, como decimos ahora, de la sociedad del Imperio Romano. Ellos eran judíos,
la mayoría de la aristocracia judía, o sea, de las familias más pudientes del judaísmo del tiempo de Jesús, y que por esa posición, digamos, privilegiada, ellos tuvieron las oportunidades de negociar, de congraciarse, de, digamos así, establecer pactos, convenios con el imperio y estar en una posición, como decíamos, privilegiada, económica, social y política en la sociedad israelita. A ellos los componían, a ellos los integraban la aristocracia sacerdotal, o sea, los sacerdotes provenientes de familias pudientes, y también la aristocracia civil o la aristocracia laica, o sea, los provenientes de las clases económicas bien posicionadas en Israel. Estas dos aristocracias se habían juntado y formaban el Gran Consejo, o el Sanedrín, como le decimos nosotros, y lo hemos leído en los evangelios, y ellos detentaban el poder político y religioso de la nación. Ellos eran unos colaboradores explícitos con el Imperio Romano. Ellos no cuestionaban nada del dominio que los romanos tenían sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. ¿A cambio de qué? A cambio de que ellos también no fueran molestados o más bien se aprovecharan de la posición económica que podían alcanzar. Entonces había como un pacto implícito entre los saduceos y el Imperio Romano. Nosotros, por un lado, es decir, los saduceos, no cuestionamos, no, digamos así, resistimos la presencia imperial de los romanos en el pueblo a través de los impuestos, a través de todo un sistema que había de dominación, y a la vez el Imperio Romano nos bendice, entre comillas, o sea, les da prerrogativas, les da beneficios a los saduceos. Una posición así, hermanos y hermanas, era bien fácil pensar que entonces los saduceos no les interesaba el bienestar del pueblo. A los saduceos incluso su meta, ¿cuál era? Era la meta que hoy llamaríamos conservadora: mantener el status quo socio-religioso de Israel. Por eso es que los saduceos reaccionan con Jesús, porque Jesús viene a ser para ellos un elemento social disociador, movedor, inquietante en aquel status quo que ellos se preocupaban por mantener estable, por mantener igualito. Una actitud, como decimos hoy, conservadora o ultraconservadora. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esto? Bueno, no quiero olvidar un detalle interesante. Como los saduceos estaban tan bien posicionados socialmente y políticamente, como les decía, era el grupo que se codeaba con los grandes de la época de Jesús. Fíjense que ellos, su escatología era nula. O sea, su expectativa del reino de Dios era nula. No les interesaba. Como ellos estaban tan bien, no necesitaban mejorar nada. Entonces ellos no tenían prácticamente una escatología. Ellos no tenían prácticamente una expectativa del reino como la tenía el pueblo, como la tenían los fariseos, como la tenían los herodianos. No, ellos, miren, estaban tranquilos, happy con su presente, felices con su presente. Entonces, ¿para qué esperar cosas mejores en el futuro? ¿Para qué esperar ese reino de Dios? Ellos no tenían escatología. Así eran los saduceos. Ante este grupo, ¿cómo fue Jesús? ¿Cómo se planta Jesús ante este grupo? Hemos dicho que era el grupo mejor posicionado social, económica y políticamente de la sociedad israelita. ¿Cómo se plantea Jesús ante este grupo? Jesús, en primer lugar, tuvo muy pocas relaciones con los saduceos.
Jesús se mantuvo alejado. Es más, Jesús se mantuvo alejado de esta clase social. Ya ahí encontramos ya una posición que nos deja como un poco alertas con Jesús. Si es el grupo que podía apoyar a Jesús, si es el grupo que le podía hacer lobby a Jesús, si es el grupo que le podía crear las condiciones para que el mensaje de Jesús fuera escuchado, pero no. Jesús más bien se mantiene alejado de la aristocracia sacerdotal y de la aristocracia laica, o es decir, no religiosa de su época, que formaban los saduceos. Al contrario, Jesús le hace directa e indirectamente algunas críticas interesantes. Ustedes recuerdan aquel pasaje en que dicen que a Jesús, ya estando en la última semana, ya estando en los relatos de la última semana, ustedes recuerdan que dice que un grupo enviado por los fariseos y saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Y dice el relato que quienes mandaron a preguntar sobre la resurrección eran los saduceos principalmente. Los saduceos, como ellos no tenían una escatología porque estaban bien en el presente, no creían en la resurrección. Y le mandan a preguntar a Jesús sobre la resurrección por molestarlo, por causarle una trampa, una zancadilla. Y Jesús, sabemos que ahí él hace una crítica. En primer lugar, afirma la realidad y la esperanza, la expectativa escatológica de la resurrección. Y en segundo lugar, les dice a los saduceos, o a los enviados de los saduceos, que el Dios de Israel es un Dios de vivos y no de muertos, como ellos estaban viviendo, como ellos, con su falta de expectativa escatológica, estaban mostrando. Esa es una crítica interesante que Jesús le hace a los saduceos. Pero otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, o sea, una postura no neutral de Jesús ante los saduceos, es la que vemos acá. Pero donde Jesús muestra su actitud no neutral, ni imparcial, ni querer quedar bien con los saduceos porque no le interesaban, es la crítica fuertísima que Jesús hace al sistema religioso, al mercado religioso centrado en el templo. Jesús critica el templo. Es más, esto lo digo con temor y temblor porque yo no quiero que se interprete como que estoy diciendo, el hermano Adalid dijo en su canal que no hay que ir a la iglesia, no, o al templo, no. Lo que voy a decir es lo siguiente: Jesús mismo en su práctica pastoral, en su práctica de vida, no fue visitador del templo. No fue un visitador del templo. Si nosotros leemos con cuidado y al detalle los evangelios, los 4 evangelios, nosotros vamos a contar las visitas de Jesús al templo con los dedos de nuestra mano y no nos llenamos los dedos contando. Porque precisamente Jesús con eso está rechazando ese templo. Precisamente con esa actitud de no visitar el templo, Jesús está rechazando ese tipo de templo. Y Él lo dirá cuando saca a los mercaderes con el látigo. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Casa de oración era esta. O sea, Jesús ahí les plantea una posición no neutral, no imparcial ni indiferente. Ante aquel sistema religioso, ante aquel mercado religioso que se aprovechaba de la conciencia débil del pueblo, que se había aprovechado de la conciencia culposa del pueblo, que sentía la necesidad para estar bien con Dios de hacer sacrificios, que le habían hecho sentir la necesidad de que para estar bien con Dios tenía que ir al templo y ofrecer sacrificios.
Jesús rechaza eso y les dice: han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Esa es una actitud parcial? Pregunto yo. ¿Esa es una actitud, imparcial? ¿Esa es una actitud neutral? No, en ningún momento. Mucho menos es una actitud indiferente de Jesús. O sea, que Jesús no dice: bueno, yo voy a dar mi mensaje y ya está. Lo que está pasando a mi alrededor no importa. Esa es una actitud que no vamos a ver en Jesús jamás. Jamás. Y viene Jesús y entonces tira esa crítica fuertísima al templo, ejemplificada en ese texto, cuando Jesús rechaza, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y les dice: han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Otra cosa que critica Jesús es el ritualismo religioso externo del templo. En varias ocasiones, por ejemplo en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6, Jesús hace una crítica, y ya lo hemos mencionado en el video donde estudiábamos el fariseo que hay en mí. En este mismo canal usted puede ver 3 estudios que hicimos analizando el fenómeno del fariseísmo en tiempos de Jesús y en el tiempo de nosotros hoy. Ahí Jesús hace una triple crítica al sistema de las ofrendas, al sistema del ayuno, incluso al sistema de las oraciones. 3 pilares de la piedad judía que se practicaba en las casas y que se practicaba en el templo. Y Jesús en Mateo 6 hace una crítica demoledora a eso. Pero también hay un texto en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, donde se mira cómo Jesús rechaza el ritualismo religioso externo que se hacía en el templo, desligado de la vida, desligado de la fe viva del pueblo. Jesús dice: si cuando estés en el templo, Mateo 5, ofreciendo la ofrenda de la reconciliación, te acuerdas, dice Jesús, te acuerdas de que tiene algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano primero y luego ven al templo. En la realidad, una persona cuando ya entraba al templo y empezaba el protocolo del ofrecer su ofrenda, por nada del mundo, ni que su mamá se estuviera muriendo, podía interrumpir ese protocolo, ese ritual. Y Jesús le está diciendo al pueblo, a la gente que lo está escuchando en el Sermón del Monte, que si están en el proceso de entregar la ofrenda de la reconciliación, pero no se han reconciliado en realidad con su prójimo, que dejen ahí, o sea, que interrumpan ese protocolo, que interrumpan ese ritual de ofrenda de reconciliación y que vayan primero y que vayan donde la persona y se pongan de acuerdo y se reconcilien y luego vuelva. La persona no podía volver una vez haciendo eso. Con eso Jesús critica, y por eso es que los saduceos ven en Jesús una persona amenazante. ¿Usted cree, hermano y hermana, amigo y amiga, que si Jesús hubiera sido neutral, que si Jesús hubiera sido imparcial e indiferente a la actitud de los saduceos se hubieran unido al final de la vida de Jesús junto con los fariseos y los herodianos para matar a Jesús? No, lo hubieran dejado tranquilo, como hoy nosotros, la iglesia, muchas veces permanece tranquila. Los poderosos hacen y deshacen injusticias en el mundo y la iglesia está tranquila, porque la iglesia de hoy dice que es neutral, dice que es imparcial, dice que es indiferente, que su mensaje tiene que ver con otras realidades del mundo. Si vemos a Jesús, vemos que hay una total, absoluta y completa contradicción. Otra crítica que Jesús, o otro episodio, otro elemento importante que hace que miremos esta actitud de Jesús es cuando Jesús dice que Él va a destruir el templo.
Él hace una observación en Juan capítulo 2, que él va a destruir el templo, y eso le suena a los oídos de los judíos como algo escandaloso. Si el templo había sido el centro, este era el segundo templo, el que había construido Herodes, y ese era el centro de la identidad, de la vida social y política del pueblo, y Jesús viene y dice que lo va a destruir. Hombre, es algo escandaloso. Es por eso que los saduceos rechazan de plano a Jesús. Como les decía hace poco, ¿usted cree que si Jesús hubiera sido neutral, que si Jesús hubiera sido imparcial, indiferente a las posiciones de los saduceos, se hubieran unido con otros grupos para matar a Jesús? No. Lo hubiéramos visto a Jesús cenando con los saduceos, comiendo con los saduceos, cosa que jamás vamos a encontrar en ninguno de los evangelios. Entonces la iglesia, hermanos, tenemos que revisar ese discurso, ese eslogan de que tenemos que ser neutrales, tenemos que ser imparciales, tenemos que como que ser indiferentes a las realidades o ante las realidades que nos rodean. No vamos a hablar nuevamente de los fariseos, pero también los fariseos era otro grupo, decíamos, socio-religioso, que estaba Jesús y tenía una expectativa del reino. Lo principal, una de las cosas principales es que para los fariseos el reino de Dios venía a través de la ley, a través del cumplimiento riguroso, estricto, rigorista de la ley. En la medida que la ley se fuera implantando y cumpliendo en la vida del israelita, en la vida cotidiana del israelita, en esa medida estaba aproximándose la llegada del reino. Y nosotros hemos visto cuál fue la actitud de Jesús a los fariseos. En esos 3 videos que hablaba sobre el fariseo que hay en mí, ahí usted puede ver con mayor amplitud cuál fue la actitud, la crítica, la actitud no neutral, la actitud no imparcial de Jesús ante este grupo. Tampoco Jesús fue neutral e imparcial ante los fariseos. Mateo 23 es un ejemplo. Mateo 23 es un ejemplo de cómo Jesús se planta y presenta su alternativa ante los fariseos, así como la presentó ante los saduceos. Jesús también. Jesús no fue un tradicionalista religioso. Y aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante. El tradicionalismo religioso hay que rechazarlo. El creer que tenemos que conservar el pasado, el creer que tenemos que vivir de las interpretaciones pasadas, el creer que el pasado es mejor que el presente, toda esa es una actitud tradicionalista religiosa. Jesús no fue así, pero Jesús tuvo una tradición que es diferente. Toda la tradición antiguo testamentaria verdadera, auténtica, él mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido verdaderamente a cumplirla, a mostrar cuál era el verdadero espíritu de la ley, no el tradicionalismo religioso que los fariseos y toda su pandilla y todo su sistema había creado en el pueblo. Entonces Jesús tampoco se planta neutral, imparcial ante ese sistema religioso, sino que Él planta, Él muestra, Él propone su alternativa, una alternativa no neutral, una alternativa diferente, no al tradicionalismo religioso. Para Jesús, incluso Él llega a relativizar la ley con su comportamiento. ¿Por qué dice usted? Tal vez se preguntará por qué el hermano Adalí dice que Jesús relativiza la ley. Que Jesús relativiza la ley. ¿Por qué? ¿Cuántas veces Jesús adrede, con premeditación y alevosía, como dicen los abogados, incumple la ley?
los mandamientos. El mandamiento de que no se debía dejar tocar por un leproso, porque al contacto con el leproso la persona se volvía impuro. Y si eso sucedía, entonces tenía que ir y purificarse. A Jesús lo tocan los impuros, a Jesús lo tocan los pecadores, y nunca vemos a Jesús saliendo corriendo a purificarse al templo, a las grandes panas de agua que tenía el templo. Jamás lo vamos a ver así. No había que tocar muertos, y Jesús toca al muchacho de la viuda de Naín para poderlo resucitar. Y Jesús no sale corriendo porque se llenó de impureza al tocar al muchacho muerto. Y otros textos, cuando los fariseos le dicen: Señor, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Ellos eran tan escrupulosos religiosamente hablando, tan legalistas y tan rígidos, que habían establecido que antes de las comidas, así como decimos nosotros que antes de las comidas tenemos obligatoriamente que orar, así también los fariseos decían que antes de cada comida había que lavarse las manos para estar puros y comer el alimento. Y por encima de ello, o agregado a ello, la ley de los alimentos puros e impuros. Recuerdan ustedes Levítico 11 y Levítico 23. Entonces Jesús se ve con esa observación que le hacen en los evangelios, con esa pregunta que le hacen los fariseos de por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos, indica que Jesús mismo lo hacía, e indica que a Jesús eso no le preocupaba, no le interesaba. Cuando Jesús mismo dice en ese capítulo 7 de Marcos, al que estoy haciendo alusión, que las cosas de afuera no son las que hacen impuro, sino que la impureza es la que se sale del corazón del ser humano. Ahí está desbaratando ese sistema. Ahí Jesús no está planteándose como una persona neutral, imparcial, indiferente ante esa situación. Entonces, hermanos, yo quiero ir enseñándonos, mostrando a través del comportamiento mismo de Jesús, cómo nuestro Señor Jesús plantea una alternativa asumiendo el costo, asumiendo el precio que esa postura le iba a tener. ¿Qué pasó con los fariseos? Ya vimos, los saduceos lo rechazaron y hacen un complot para matar a Jesús. Los fariseos similar. Los fariseos igual se unen en su momento con los saduceos y arman el complot para asesinar a ese hombre molesto, gravoso, incómodo, conflictivo. O sea, no neutral ni indiferente. Que el Señor les bendiga. El siguiente video seguimos tratando este tema. Cómo Jesús fue ante los esenios. Cómo Jesús fue ante los celotas, la opción armada del pueblo judío. Que el Señor les bendiga.